Muy buenos días, nos encontramos de nuevo. El pastor Germán Gómez le saluda de la Iglesia Misionera Peniel. Ahora se llama Peniel Global Ministries, llegando a través de diversos medios, como ustedes pueden ver en pantalla, nuestra página web penielonline.live y ahora nuestra herramienta educativa penieluniversity.org. Decidimos traerla aquí para que usted la tenga presente, para que usted pueda tener toda esta información. Muy pronto, esperamos en una semana, sé que lo he estado diciendo hace tiempo, pero están alineando los últimos detalles para que todo quede bien, para que cuando usted entre a estudiar tenga todo bien, de manera que no haya ningún tropiezo. Es por eso es mejor esperar un tiempo hasta que todas las cosas estén bien. Vamos a continuar con nuestro tema que comenzamos la semana anterior, buscad al Señor. Y traíamos un pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, que dice: buscad al Señor y su fuerza, buscad siempre su rostro, buscadlo de continuo. Y hablamos de la historia de David, trajimos la historia de David, capítulo Primera de Samuel, capítulo 30. Y dábamos la reflexión que teníamos en este tema, y era buscar a Dios con respecto a todas las circunstancias de mi vida, buscar a Dios con respecto a tu carrera, buscar a Dios con respecto a tus finanzas, buscar a Dios con respecto a tu fe, buscar a Dios con respecto a tu familia, buscarlo en cada aspecto de tu vida, en cada momento, en cada etapa de tu vida en la cual te encuentras pasando en este momento. Y traíamos a colación como enseñanza la palabra de la historia de David en la Primera de Samuel capítulo 30. Y yo quiero traer hoy un poquito más de la información acerca de cómo llega David a esta circunstancia. Nosotros analizamos en la anterior oportunidad acerca de la palabra hebrea buscar, que significa recurrir, buscar de manera cuidadosa, ser proactivo, exigir, consultar. Y entonces esa es la actitud que decíamos en el anterior mensaje, que es la que debemos nosotros cultivar en nosotros. Es decir, usted no se acerca a la oración de una manera pasiva, usted se acerca de manera activa, usted se acerca porque necesita respuesta y porque sabe que Dios tiene el poder, la capacidad y el amor y está de parte suya para sacarle adelante. Entonces, si el tema anterior se llamaba buscar a Dios, el de hoy se llama seguiré, lo buscaré. David estaba buscando respuesta. ¿Qué sucedió con David? Quiero que vayan conmigo, vamos a tener un poquito de la historia. En el capítulo 26 encontramos que David con sus 600 hombres, huyendo del rey Saúl, va y mora con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Entonces Aquis se alegra de la llegada de David, conocía la carrera militar de David, lo efectivo que él había sido y consideró que era una muy buena incorporación a su ejército. David vive con él un número de años y en el tiempo que él estuvo viviendo en este lugar, junto con sus 600 hombres y cada uno con su familia, pues había un grupo numerosamente grande. Podemos saber cerca de más de 1000 personas conformaba el pequeño pueblo, por llamarlo así, de David. Ellos hacían incursiones en otros lugares para ir gradualmente, sin saberlo, estaban eliminando los enemigos de Israel. David tal vez no tenía esta percepción, pero Dios le estaba utilizando en poder conquistar a sus enemigos cuando llegase el momento de que él fuese nombrado rey. Encontramos en el capítulo 28 y llegamos hasta el capítulo 30. Del capítulo 28 y 29 encontramos cuando los filisteos ahora arman batalla contra Israel. El rey de los filisteos no quiere a David porque dice: el hombre se nos puede devolver en la batalla y se nos convierte en enemigo. Por lo tanto, Aquis le pide a David que se quede afuera. Cuando él regresa de la batalla, llegamos al capítulo 30. En el capítulo 30 encontramos que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, que era donde ellos estaban viviendo al tercer día, encontraron que los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino.
Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo quiero detenerme un poco aquí porque veo conductas saludables que son importantes en tiempos de crisis. Todos estos hombres, 600 hombres y David, cuando llegaron al lugar, todos explotaron, sacaron a relucir sus emociones, su tristeza, su llanto, y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ahora llegamos al pasaje que nosotros estamos estudiando. Dice entonces, cuando los hombres comienzan a conspirar contra David y hablan de apedrearlo, David se angustia. Dice en el versículo 6, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, además de la tristeza, la frustración, la impotencia del momento que se sentían todos, ahora su equipo intentaba también eliminarlo porque directamente lo estaban acusando de lo que había pasado. Era su líder, era su jefe. ¿Qué hacer en circunstancias de estas? ¿Qué hacer en circunstancias difíciles? Cuando las cosas te toman por sorpresa. Pero ¿será que a Dios las cosas lo toman por sorpresa? Si a Dios no lo toman por sorpresa, entonces es algo que yo debo hacer. Y antes que David atacara, ¿David qué hace? Entonces te encontramos en el versículo 7. David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? En medio de la crisis, en medio de las circunstancias, David buscó a Dios por dirección. Antes de que David atacara, antes de que se organizara una estrategia de ataque o de búsqueda, David buscó a Dios para recibir instrucciones. David no avanzó por su propia fuerza o intelecto. Antes de que David ejecutara alguna acción, buscó a Dios por dirección espiritual y por dirección natural. Dos aspectos muy importantes. La pregunta es ¿por qué David buscó a Dios? Mira, cuando uno tiene una relación experiencial con Dios, le es fácil buscarlo, porque la relación intelectual y religiosa de Dios no desarrolla en ti la confianza, la certeza de que Dios está contigo en todo momento y circunstancia, de que independiente de tus malas decisiones, Dios es poderoso para podernos sacar adelante y para poder responder, ayudarnos a resolver la situación en la que nosotros mismos nos hemos metido. Pero David tenía una relación experiencial con Dios, es decir, conocía quién era Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces quién es Dios? ¿Conoces el amor que tiene por ti? ¿Conoces su omnipotencia? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es el nombre de tu Dios? Hablamos en semanas anteriores que el nombre de Dios me revela las características de quién es. Y hablamos de Jehová Jireh, mi proveedor. Jehová Shalom, el Dios de paz. Jehová Sidkenu, justicia nuestra. Jehová Rafa, el que está ahí. Jehová Jireh, mi proveedor, lo estoy repitiendo. El Elohim. Adonai, el Señor, o el Señor es una palabra en plural. Dios Todopoderoso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, en tiempos de dificultad, en tiempos de ataques, en tiempos donde las cosas se tornan en contra suya, en tiempos donde pareciera de que todos sus aliados se vuelven en contra suya, de que sus enemigos ahora le acusan, o que sus amigos le acusan a usted de la mala circunstancia por la que todos están pasando. Es posible que el enemigo te haya robado la paz. Es posible que el enemigo te robó la alegría o la esperanza y te ha llenado de desánimo y sientes temor. Pero hay algo muy importante que tú debes entender. Dios no se ha ido de tu lado, aunque tu mente, tu intelecto puedan decirte algo contrario. Tienes que entender que si Dios es el autor de la paz y si Jesucristo es el príncipe de paz, entonces esa paz debe habitar en tu corazón. Y esa paz habita en tu corazón porque tú tienes una relación experiencial. Y fíjese la palabra que estoy utilizando a propósito. Una relación experiencial, no una relación espiritual, no una relación religiosa. Es una experiencia día a día. La lectura de las Escrituras, su tiempo valioso de oración consciente, donde todo su intelecto alaba, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre, y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Es decir, cuando yo adoro a Dios de manera total, en todo, porque sé quién es Él,
David estaba en una situación en la que ahora su vida corría peligro. Se sintió aprehensivo, se sintió asustado, pero no permitió que esa situación lo intimidara hasta el punto que paralizara de miedo. Si usted tiene el conocimiento de Dios intelectual, es posible que en medio de la crisis usted quede paralizado de miedo y no sabe qué hacer. Y considera de que de pronto si un pastor, alguien que tiene una autoridad espiritual superior, puede orar por usted para sacarlo a usted adelante. Y resulta que eso no es cierto. El Dios que habita en él habita en usted, pero es la diferencia de conocimiento y de relación lo que marca la diferencia. El hecho de que usted le conozca bien es lo que va a permitir que sus actitudes estén en las manos de Dios y que usted pueda actuar de manera sobrenatural como Dios lo desea. La pregunta aquí puede ser, pues, ¿por qué hace ese tipo de pregunta? ¿Qué es lo que hace David? ¿Perseguiré a esos peleadores? ¿Qué es lo que le estaban diciendo los 600 hombres? Los 600 hombres estaban insinuando, o los perseguimos o el primero que va a morir aquí es usted. Pareciera que la pregunta como que está fuera de orden, pero él busca en Dios respuesta. Hay algo interesante aquí. David cobró ánimo en el Señor. David entendió, por momentos se dio cuenta de que la única salida en este momento de dificultad, y él era un guerrero consumado, bien conocido, experto en la batalla, famoso por sus éxitos. O sea, David era un hombre de éxito, pero estaba en una situación de vida o muerte y aparentemente, es decir, como soldado, le era fácil entrar en la batalla. Pero en esa oportunidad, él quería que todo lo que iba a hacer en ese instante tuviese el 100% de éxito. Por eso buscó a Dios. Mira, cuando tú buscas a Dios y esperas en Dios, la respuesta sobrenatural viene en su vida. Estos hombres lloraron y todo lo que, pero David buscó en medio de la angustia, David buscó a Dios. Mire, cuando tú estés y te encuentres rodeado de caos y confusión, busca y ríndete a Dios. El versículo 6 me dice, yo sigo en él. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. O sea, el versículo me dice, es natural lo que estaba pasando, la gente, todo el mundo estaba en angustia. Y usted sabe que en medio de angustia, cuando en una situación de grupo, usted es el líder y sucede algo malo, ¿cuál es el primero que le echa la culpa? A usted. Todos están angustiados porque por confiar en usted, mira, nuestras familias están en peligro, nuestros empleos, nuestros ingresos, nuestros ahorros. ¿Qué va a pasar? ¿A quién vamos? ¿Sí? A abrir un hueco para tapar otro hueco. No, David busca. ¿Y sabe qué dice al final del versículo 6? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es una expresión muy importante. David se fortaleció, se animó, porque en su corazón él entendió, el Dios al que yo sirvo, el Dios al que yo conozco, es capaz de resolver esa situación. La palabra hebrea de fortaleció, se fortaleció, significa, además de fortalecer, significa prevalecer, emprender, ser fuerte, ser valiente, ser firme, creer con firmeza, tener resolución. Es decir, estaba resuelto. Dios es el que me ayuda. Él no fue a buscar a Dios a ver si. Mira, a veces yo me confundo cuando los cristianos oran y dicen, bueno, si es la voluntad de Dios. O sea, es un sentimiento de derrota. Usted busca la voluntad de Dios, pareciera que Dios es el que está aquí para ultimarlo a usted, para darle el último golpe y acabar con lo que es usted. Ese no es Dios. Pero David se fortaleció, firmemente creyó, estaba fuertemente convencido y estaba resuelto a resolver el problema. Entonces habla con el sacerdote y hace la pregunta, ¿perseguiré? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le respondió a través del sacerdote y le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás. Estoy en el versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Ya no había más nada que hablar. De inmediato dice en el siguiente pasaje,
Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el lugar del torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. O sea, ese era el ritmo con el que andaba, de fuerte. O sea, la respuesta de Dios llenó su corazón de fortaleza física, mental, emocional, y salieron. Y la historia sigue del mismo capítulo, cómo Dios le dirige a él a recuperar, y no solamente su propia familia, sino toda la familia de los 600 hombres que hablaban con él. El pasaje es largo y lo estamos haciendo el mensaje corto, porque queremos que tengamos un tiempo de reflexionar. Sus circunstancias no son desconocidas para Dios, tal vez para mí sí. Yo no sé lo difícil de su situación en ese instante, pero Dios sí lo sabe. Pero es importante de que usted ahora se anime en el Señor. Y esa es la frase de hoy: anímese en el Señor su Dios. Anímese en el Señor su Dios. Eso significa fortalézcase en el Señor, prevalezca en el Señor. Fortalece, es decir, adquiera valentía en ese momento del Señor, crea firmemente para que tenga la resolución de seguir adelante. Pero esto sucede cuando usted tiene una relación experiencial con Dios. Si usted no tiene una relación experiencial con Dios, yo le invito en ese momento a que le abra su corazón a Cristo. Todo comienza con un paso a la vez. El primero es recibir a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Él murió en la cruz por nuestros pecados, por todos y cada uno de nuestros pecados. Resucitó para darnos una vida nueva. Cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Cristo, cosas extraordinarias, lo sobrenatural de Dios comienza a ser parte real de ti. Ya Cristo no está allá, está aquí, y de aquí no sale, porque Él vino a morar en mi vida para darme el cumplimiento de todas sus promesas. Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas a plenitud. En cada etapa de tu vida Dios quiere que vivas a plenitud. En medio de la angustia, David se fortaleció en el Señor, y en medio de la angustia es ahora que te debes fortalecer en el Señor. Dile: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme una vida eterna. Yo te recibo hoy como mi Señor y suficiente Salvador, mi único Dios. Sea a partir de hoy, siéntate en el trono de mi ego y dirige, enséñame, transforma y dame una vida con propósito. Esa vida eterna a la que tú viniste a dar a todo ser humano que cree en ti. Porque tú no viniste a juzgar la tierra, sino a salvarnos. Por eso hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Si tú le has abierto la puerta a Cristo, cosas nuevas comienzan en tu vida. Anímate del Señor y la gloria de Dios te va a seguir en cada instante, en cada circunstancia, en cada estación de tu vida. Dios te bendiga rica y abundantemente, y nos vemos en una nueva oportunidad.